Bien, finalmente hemos llegado a Cortex. Vamos a dividir la clase en varias partes. La primera de todas es la introducción, la que vamos a empezar a ver hoy, que vamos a hablar un poco de las líneas generales de Cortex y vamos también a mencionar los distintos tipos de Cortex que tenemos. Bien. Esta es la agenda. Vamos a empezar con algunos conceptos fundamentales en la introducción. Esto van a ver ustedes que es buena parte de repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Eh, si nosotros pensamos en una computadora cualquiera, el ciclo perpetuo de ejecución es búsqueda de código de operación, decodificación de la instrucción, es decir, ¿qué es la búsqueda de código de operación? Es leer un conjunto de bits que le van a representar a en nuestro caso, microcontrolador o microprocesador o microcomputadora, le va a indicar en forma binaria qué es lo que tiene que hacer. Recuerden ustedes, de la misma manera que nosotros sabemos leer, un microcontrolador lo único que entiende son bits. Con lo cual, cuando nosotros escribimos una instrucción en assembler o escribimos un for en C o lo que fuera, es necesario que de alguna manera ese conjunto de símbolos ASCII se traslade al microcontrolador en forma binaria. Buscamos el código de operación binario, lo decodificamos y lo ejecutamos. Típicamente, cada uno de estas etapas lleva un ciclo de reloj del microcontrolador. Con lo cual, si nosotros tenemos un microcontrolador que corre a 84 MHz, el nuestro, ¿cuánto tiempo tardará en ejecutarse una instrucción? Sería 84 dividido 3, 28, ¿correcto? Es decir, que uno ejecutaría 28 millones de instrucciones por segundo. Bueno, es fácil de ver que una vez que decodificó la instrucción, esa unidad queda sin ser utilizada hasta dentro de 3 ciclos de reloj. Lo mismo que la unidad de búsqueda de código de operación, lo mismo que la unidad de ejecución. Tiene, llamémoslo así, un ciclo de actividad de un tercio. ¿Qué pasa si, agregando un poquito de inteligencia, nada del otro mundo, llevo una secuencia, busco código de operación, lo decodifico? Como quedó libre la unidad de búsqueda de código de operación, busco otro código de operación para tenerlo listo cuando la unidad de codificación termine de decodificar el anterior código de operación. Cuando éste ejecute la primera instrucción, decodifica la segunda instrucción y está entrando un tercer código de operación. Eso lo vamos a llamar, lo vamos a analizar bien en detalle y lo vamos a llamar pipeline. Es lo que nos permite a nosotros ejecutar 84 millones de instrucciones por segundo, aproximadamente. Vamos a ver que tiene una razón de ser esto de aproximadamente. Este círculo perpetuo se busca, de algunas maneras, de mejorar, creando pipeline. Hay pipeline de 3 etapas, como el que vamos a usar nosotros, y hay pipeline de 6 y 8 etapas, como los usan los microcontroladores de mayor poderío, como Cortex M7, por ejemplo. Las computadoras tienen memorias únicas o diferenciadas. En el caso de la memoria única, que es la arquitectura von Neumann, que es la típica que usa la PC, es una única memoria en la cual tendré alternativamente datos o tendré
código de acuerdo al programa que esté cargado y que esté ejecutando. Nosotros vamos a cambiar un poco la arquitectura pensando en que nos interesa trabajar en tiempo real. Recuerden que tiempo real era eh, tener restricciones de tiempo. Entonces, pensando trabajar en tiempo real, vamos a cambiar un poquito la arquitectura. Vamos a hacer una arquitectura que va a llamarse Harvard. La arquitectura Harvard tiene memoria de datos separada de la memoria de instrucción. Desde el punto de vista de la arquitectura Harvard teórica, tendría que tener 4 GB de memoria de datos y 4 GB de memoria de programa, lo cual no tiene sentido tener esas magnitudes, sino en 4 GB tener toda la memoria del microcontrolador. Pensemos que nosotros, ¿cuánto tenemos de memoria, de memoria flash en nuestro microcontrolador? 512. ¿Y cuánto tenemos de RAM? 96. 96 kilobytes. Kilobytes. Entonces, me recontra, y aparte son ese tipo de órdenes de magnitud en el cual vamos a trabajar con cualquiera de los microcontroladores actuales. Entonces, 4 GB para tener datos y código nos recontra alcanza. Entonces vamos a trabajar con una arquitectura llamada Harvard modificada que nos va a permitir a nosotros trabajar al mismo tiempo buscando un código de operación que estoy escribiendo un dato. ¿Vale? Esto justifica la arquitectura que mencionamos antes de tipo pipeline, porque voy a poder estar buscando un código de operación, leyendo esta memoria, al mismo tiempo que voy a estar ejecutando una instrucción que leí 2 ciclos de reloj antes, que me va a hacer escribir datos sobre la memoria de datos, por ejemplo. El mapa de memoria es único y observen ustedes esta distribución. Todo esto es una introducción, es un anticipo, todo esto lo vamos a ver en detalle. Dentro del mapa de 4 GB vamos a tener reservados 512 MB para memoria de código, 512 MB para memoria RAM estática, 512 MB para periféricos. De ninguna manera vamos a usar en ninguno de los casos los 512 MB. A lo sumo, hoy en día tendremos en algunos microcontroladores 2 o 4 megas de memoria, así que recontra alcanza. Tenemos después un espacio de 1 giga para memoria RAM externa, es decir, que puedo, si el micro lo permite, ustedes piensen que para tener memoria externa tengo que sacar de alguna manera el bus de datos y el bus de direcciones. 32 bits cada uno. En un chip de 80 patas no alcanza, no se puede. Entonces, si el micro fue diseñado para trabajar con memoria externa, entonces tendré la posibilidad de colocar 1 giga, hasta 1 giga de memoria externa, hasta 1 giga de dispositivos externos. Y acá tendremos 512 megas para controlar las interrupciones, para controlar los modos de consumo, es decir, que es lo que llamamos acá a nivel del sistema. Eh, las computadoras se pueden caracterizar o discriminar por la complejidad del repertorio de instrucciones. Tenemos computadoras CISC. CISC es el acrónimo de Complex Instruction Set Computers, es decir, computadoras de repertorio de instrucciones complejo. ¿Qué quiere significar esto? Que puedo tener instrucciones, como el nombre lo indica, instrucciones muy complejas. Por ejemplo, si el aire acondicionado está prendido y la temperatura en Rosario es menor de 24 grados, y si
A mi prima, que hoy cumple años, 92 años. Eh, y si mi prima festeja con la familia el cumpleaños, ejecuto tal cosa. ¿Qué sé yo? Muevo el monitor de una mesa a la otra. Entonces, es una instrucción recontra compleja que tiene en cuenta el estado del acondicionador de aire, la temperatura Rosario y el festejo de mi prima. Bien, es muy útil. Bueno, es muy útil si se me dan todas esas condiciones. ¿Cuántas veces la voy a usar en mi vida una instrucción así de compleja? Bueno, ese fue el camino por el cual Intel arrancó y siguió en la generación de microprocesadores hasta el viejo Pentium. Después lo cambió un poquito. A diferencia de esto, estuvieron las computadoras RISC. RISC es Reduced Instruction Set Computers, es decir, computadoras de repertorio de instrucciones reducido. ¿Qué significa esto? Bueno, esta fue una teoría que usó la gente de la Universidad de Berkeley, en California. Ellos hicieron un estudio del porcentaje de uso de cada una de las instrucciones y llegaron a la conclusión que prácticamente 2/3 de las instrucciones era movimiento de datos y control de flujo, branches, saltos condicionales. En base a esto, lo que hicieron fue diseñar una computadora que utilizara eh, instrucciones más sencillas, pero las de uso más frecuente, y que las ejecutara mucho más rápida. De esa manera voy a tener una instrucción que mida el estado del acondicionador de aire, otra instrucción que mida la temperatura en Rosario y otra instrucción que se encargue de ver cómo festeja mi prima el cumpleaños. Con lo cual, ahí ya sí va a ser mucho más frecuente que utilice el estado del equipo de aire acondicionado por separado. Y yo, si quiero armar la instrucción compleja, la tengo que armar en base a varias instrucciones más sencillas. ¿Cuál es la ventaja? Simplificar el silicio. Ahorrar tamaño de silicio. Si ahorro tamaño de silicio, ¿qué ventajas tengo? Consumo menos energía. Y aparte, me cuesta menos. Si estoy usando menos silicio. Bueno, esto llegó a los microcontroladores. Esto lo empezó a implementar en el año 2000 una empresa inglesa que comenzó llamando Acorn, Acorn es un nombre propio, RISC Computers. ¿Cómo surgió esta empresa? Originariamente, Acorn hacía eh, dentro de Inglaterra duplicados de la Apple II de Apple. Eh, y llegó un punto en el cual se vincularon con una universidad en la cual un proyecto final de cátedra era el diseño de un microcontrolador con arquitectura RISC. Hoy en día muy primitivo, pero dio lugar al primer microcontrolador comercial de 32 bits que se llamó ARM7 TDMI. Esto es una sigla que lo vamos a ver cuando veamos las arquitecturas, algunas arquitecturas del micro. Entonces, apareció en el año 2000 esta familia de microcontroladores y en el 2008 apareció una variante, es decir, que aprovecharon la experiencia y el avance de la tecnología. En el 2008
aparecieron una familia de microcontroladores que se llama Cortex. Si ustedes googlean Cortex, les van a aparecer que el 95% de las búsquedas que le da Google están referidas a neurología y neurocirugía, porque córtex es la corteza cerebral. Entonces hay que buscar con criterio microcontroladores córtex, por ejemplo. Esta familia, en realidad son tres familias que sacaron al ruedo en el año 2007-2008, cambiaron por completo la historia de la electrónica y de los electrodomésticos. ¿Alguno de ustedes es usuario de Cortex? Es decir, aquel que tenga un celular seguramente tiene Cortex. Aquel que tenga una MacBook nueva, nueva significa los últimos 3 años, tiene Cortex. Aquel que tenga un router Wi-Fi en su casa seguramente tiene Cortex. Cambiaron por completo porque fueron los primeros que instalaron. Cortex fue el primero que instaló fácil de operar modo supervisor y modo usuario. Es decir, que abrieron la puerta para un capítulo entero de nuestra materia que es eh, sistemas operativos en tiempo real. Hasta el 2007-2008 era complicado implementarlos. La tecnología avanzó. Hoy es razonable encontrar microcontroladores que trabajen a 200 y 300 MHz de cristal. Bueno, todo eso produjo esa explosión. Tenemos microcontroladores Cortex absolutamente en todos lados. Y hay distinta gradación, desde aquel Cortex básico que está pensado para reemplazar lógica TTL con puertas, hasta aquel teléfono que está, por ejemplo, en una tablet, en una computadora portable o en un teléfono celular de alta gama. ¿Cuál es la característica de Cortex o de ARM en este sentido? ARM no fabrica microcontroladores. Es decir, uno nunca va a encontrar un microcontrolador marca ARM. De la misma manera que uno nunca va a encontrar un Linux marca Linus Torvalds. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que vende Linus Torvalds? El Linux completo vende el kernel, el núcleo. Y después, cada comercializador de Linux, Red Hat, Ubuntu, Mint, Slackware, el que sea, le da su conformación personal. Hace su interfaz de usuario, hace su manejo de periféricos. De la misma manera, ARM lo que hace es vender el núcleo. Aquí el núcleo, como es silicio, se lo llama core, núcleo. Y cada fabricante le va a poner el conversor analógico a digital que se le ocurra, la memoria que se le ocurra, lo va a trabajar a la velocidad que quiera. Por supuesto que a medida que le voy agregando cosas, el precio sube y se supone que va a ser un microcontrolador de mayor performance. Y es más caro. ARM entonces creó todo un ecosistema de eh, microcontroladores de manera con el criterio de, como yo le vendo el core tanto a NXP como a Freescale, como a Texas Instruments, como a ST, a mí me importa un cuerno que se maten entre ellos para ver quién toma parte del mercado. Total, yo le vendo el core, que lo venda uno u otro me resulta lo mismo. Por lo tanto, hicieron toda una política de que sea fácil de migrar de un fabricante a otro fabricante. Es decir, teóricamente tendría que hacerse con cero esfuerzo. En la práctica,
se hace con medio día de trabajo. De esa manera, si no consigo el microcontrolador Freescale con el cual hice mi desarrollo, debería pasar fácilmente, por supuesto modificando el impreso, ¿no? Eh, Pasar fácilmente a un Texas Instruments. O el conversor no me satisfizo, migro a otro conversor, a otro microcontrolador que tenga un conversor más rápido, más preciso o lo que fuere. Bien, todo eso hizo que se genere todo un ecosistema de desarrollo basados mayoritariamente en las mismas piezas, de manera que la migración de un microcontrolador a otro microcontrolador sea realmente muy sencilla. Sí. Ujú. Sí. Digamos, lo que voy a decir no es exacto, pero creo que ustedes van a entender lo que quiero decir. Lo que hace ARM es vender VHDL. Después toman ese VHDL como una biblioteca, entonces cada uno le empieza a conectar el conversor analógico digital que quiere. Y uso el término, el tema del conversor analógico digital, porque vamos a encontrarnos que hay conversores analógico digital de 24 bits, que los usan algunas empresas nada más, orientado, por ejemplo, a balanzas. De las balanzas del supermercado tienen un microcontrolador Cortex, seguro, hoy en día. Usan un tipo de conversor que vamos a ver en el segundo cuatrimestre que se llama Sigma Delta. Eh, ese, eh, ese fabricante se especializó en conversores y por lo tanto tienen conversores de alta precisión. Hay otro que se especializó en conversores dije alta precisión, no, alta resolución, de alta resolución, muchos bits. Hay otros que se especializaron en el diseño de conversores analógico-digital muy rápidos. Por lo tanto, lo que hacen es trabajar tipo flash, que son conversores de muy alta velocidad. Bueno, yo voy a elegir con este fabricante o con este fabricante, de acuerdo a que me ofrezca el conversor analógico digital que va acorde a mis requerimientos. Yo voy a tratar por todos los medios de no poner un conversor externo, porque me cuesta plata. Necesito área de impreso, conexiones y otro componente. Entonces, voy a elegir siempre aquel microcontrolador que tenga la mayor cantidad de cosas las que yo necesito. Entonces, vamos a ver que hay guías de cómo buscar el microcontrolador más adecuado para mis requerimientos. Sí, sí, todo. Ya no se usa como era en un principio. Yo dije por eso que había mantenido esa arquitectura compleja Intel hasta el Pentium. A partir del Pentium, con los Core i3 y cinco i7, migró un poco e hizo una mezcla entre CISC y RISC. CISC lo tiene que seguir manteniendo esas instrucciones por compatibilidad con los microprocesadores anteriores. Pero varió la arquitectura, no la hizo tan rígida de manera que pueda trabajar con varias unidades a la vez. Eh, bueno, las instrucciones complejas no tienen lugar en este repertorio de instrucciones y van a estar eh, divididas en varias instrucciones. Se aumenta mejor el silicio, menor consumo de energía, menor tiempo de desarrollo. La unidad de medida de disipación no es miliwatts solamente, sino que es miliwatts por megahertz. Porque vamos a ver que en un ratito vamos a ver que la potencia disipada tiene algo que ver con la frecuencia. Entonces, al hablar de miliwatts por megahertz, estoy dando una idea de intrínsecamente cuánto consume este dispositivo. No ejecuta código de PC.
¿Es dramático? Hoy en día es dramático. ¿Quién de ustedes no tiene en su teléfono celular el Word o Excel o PowerPoint? No hay problema, se puede descargar directamente, tanto sea para Apple como para Android. No, no hay problema sobre eso. Con lo cual, con el paso del tiempo, los fabricantes de software, viendo que había una posibilidad de negocio sobre la arquitectura RISC, hicieron sus propias versiones de sus herramientas sobre la arquitectura RISC. Bueno, se van a requerir múltiples instrucciones RISC para ejecutar unos ejemplos. Vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son las instrucciones más populares dentro de la arquitectura RISC? Procesamiento de datos, movimiento de datos, control de flujo y también con instrucciones especiales. Sí. Nosotros ya tanto en el computador, es igual. El problema de compatibilidad, que al principio fue un tropiezo, era que no podía trasladar el software que tenía en PC al teléfono, digamos así. Eh, el tema de RISC y CISC y del compilador es que es mucho más fácil implementar un compilador para RISC que para CISC, porque son instrucciones más sencillas. Y de hecho, eh, Cortex fue el primer microcontrolador pensado para trabajar en C. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Todos los microcontroladores que aparecieron desde el año 78, 79, hasta la aparición de ARM y de Cortex, diseñaron el microcontrolador y después le hicieron un compilador. Si uno veía las cosas que hacía un compilador C, por ejemplo, para los 8051, se agarraba la cabeza porque no tenía herramientas fáciles el microcontrolador en su arquitectura para implementar cosas típicas del lenguaje C. En el caso de Cortex, ya fue diseñado el micro pensando en C, con lo cual la eficiencia de código es altísima. ¿Qué significa eficiencia de código? Significa, yo escribo una instrucción en C, qué sé yo, un for. Bueno, voy y me fijo, y después vamos a ver que con alguna instrucción que vamos a resaltar es válido. Eh, Utilizo muy pocas instrucciones para implementar el for. Si yo me voy al 8051, porque no existían lenguajes de alto nivel cuando apareció para microcontroladores, tengo un choclo de instrucciones para representar un for. La arquitectura RISC me facilita tener pocas instrucciones. Y si tengo pocas instrucciones, voy a eh, ejecutarlo más rápido que si lo hiciera con CISC. Porque si bien voy a tener varias instrucciones para hacer una compleja, la voy a ejecutar muy rápido. Y con la eficiencia del compilador, resolver un problema me requiere mucho menos código, mucho menos tiempo de ejecución y por lo tanto menos potencia disipada. Porque si para ejecutar una instrucción compleja necesito 30 instrucciones, voy a estar consumiendo mucha energía. Y eso, fíjense, rompemos bastante los quinotos con el tema de consumir mucha energía, porque es un factor limitante hoy en día en el diseño de nuevos productos. Se pone mucho el ojo sobre el consumo de energía. Nosotros, por ejemplo, dentro de las pautas que tenemos del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, es hablar del uso eficiente de la energía, en nuestro caso, en la electrónica. Es un tema, bueno, fíjense, en Europa se están muriendo de calor, temperaturas de 40 grados en abril para Europa es impensado.
Bueno, estamos empezando a tomar, aunque sea un poco de conciencia, de los problemas que estamos creando. Las máquinas se dividieron desde la historia en máquinas de 4, 3, 2 y una dirección. En el caso nuestro vamos a trabajar con máquinas de 3 direcciones. ¿Qué significa? Tendremos una dirección para buscar el código de operación, otra dirección para buscar el primer operando, otra dirección para buscar el segundo operando y otra dirección para escribir el resultado. Sí. Yo dije, no, no, yo digo que el código, leo el código de operación y después tengo 3 direcciones. El código de operación está apuntado por el contador del programa. Es decir, si yo tuviera la dirección de la próxima instrucción, ahí sí sería una máquina de 4 direcciones. Pero ya arrancamos con la simplificación. Eso no existe. Sí existe un contador de programa que va, como su nombre lo indica, apuntando a la próxima instrucción. Nosotros vamos a trabajar en nuestra arquitectura RIS, vamos a trabajar con máquinas de 3 direcciones. ¿De qué manera? Ustedes recuerden que dijimos que yo no podía ejecutar una instrucción así de grandota y compleja de un saque, sino que tenía que dividirla en fracciones. Entonces, iré a buscar el primer operando. ¿Dónde lo guardo a ese primer operando? Porque tengo que dividir esa instrucción compleja en pedacitos. En la memoria, y yo diría más fácil, en la memoria interna al micro, que lo vamos a llamar registro. Entonces, voy a tener que leer el primer operando y guardarlo en un registro. Luego leeré el segundo operando y lo guardaré en otro registro. Hago la operación, por ejemplo, sumar. Y lo último que tendré que hacer es el resultado que me quedó en un tercer registro, probablemente, no obligatorio, probablemente, lo guardaré en memoria. De esa manera, la instrucción que en sí era una sola, en la cual me aparecían todas las direcciones, ustedes imagínense el tamaño de una instrucción en la cual tengo un código de operación de 32 bits, una dirección de 32 bits, van 64. Otra dirección de 32 bits, van 96. La dirección del resultado, 128 bits. Es un pedazo de instrucción de 128 bits. ¿Por dónde pasan los 128 bits? Por un bus de 32 bits, es decir, que es una carreta. Nosotros lo que hacemos entonces es el primer operando, lo guardamos, por ejemplo, en el registro R0. Podría ser R0, R11, lo que sea. Vamos a ver ahora cuántos registros son. El segundo operando hago lo mismo y cuando hago la operación, que quería hacer AND, OR, suma, resta, el resultado lo guardo en memoria si quiero. Esa es la máquina de 3 direcciones con la cual nosotros vamos a trabajar, implementado con una arquitectura Harvard modificada, debido a que es RISC, la arquitectura, el consumo es pequeño porque el tamaño del micro es pequeño. Vamos a tener dentro JTAG y SWD. Sí, se lee de una dirección, se decodifica adentro del microcontrolador. Es decir, nosotros vamos a mostrar un conjunto de registros. Hay otro conjunto de registros, les pido que vean el video que les mandé corregida la dirección, que es en un inglés muy fácil, es en un inglés de Londres. Es decir, es fácil de seguir si no tienen la autotraducción de, de- de YouTube, en el cual habla justamente de
de la parte de la filosofía con la cual se trabaja. Y habla inclusive, que era el tema, de los registros fantasmas. Son registros que el usuario no sabe que existen, pero yo leo de memoria el código de operación. Lo tengo que guardar temporariamente en un registro fantasma, porque si no se me pierde. Si no lo guardo en algún lugar, se me pierde en un sistema secuencial. Lo guardo en un registro fantasma y ahí aparece el concepto de un montón de registros fantasmas en los cuales voy guardando resultados parciales si fuera necesario, pero el usuario no tiene, puede morirse tranquilo y feliz sin saber que existen. Pero es un código, es una dirección. La dirección la da el contador de programa. Contador de programa. El contador de programa, como el nombre lo indica, cuenta las instrucciones. Entonces va apuntando a una instrucción, luego a la siguiente y a la siguiente. Claro, sí, va barriendo la memoria del programa. ¿Sí? De ahí lee el contenido de la memoria del programa, que son los códigos de operación, los guarda en un registro interno transitorio, lo decodifica y lo ejecuta. Cuando empezó a decodificar, dijimos que va y busca otro código, que lo guarda en un registro transitorio o fantasma. Sí. Llamémoslo el contador de programa, porque no necesariamente es un número de offset, porque hay saltos y ahí ya se rompe la monotonicidad del contador de programa. Exactamente, y justamente lo que trabajamos con la arquitectura Harvard para poder ir barriendo la memoria de programa al mismo tiempo que estoy operando con la memoria de datos. Tengo la simultaneidad que me requiere la idea del pipeline. ¿Quedó claro? ¿Se enroscaron con el tema o está claro? Secuenciador. Ujú. Bien. Así que a ustedes les daremos trabajo especial. Pero Bien. con la dirección de memoria. Era justo el momento que habíamos quedado que tendrías que decirlo. Excelente. La arquitectura bueno, chip diseñado para lenguaje de alto nivel, la arquitectura se llama también arquitectura load store. ¿Por qué? Porque maneja distinto las operaciones load. ¿Qué significa para ustedes? Cargar qué cosa desde dónde. Cargar datos desde memoria, load. Store, ¿qué significa? Guardar. Con lo cual, ¿qué haremos? Guardar datos que tenemos en registro y los llevamos a memoria. ¿Por qué load store? Y hace hincapié en load store porque maneja distinto las operaciones con la memoria, load store, que las operaciones adentro entre registros. Entonces, dentro del microcontrolador se llaman movimientos de datos. Fuera del microcontrolador se llama load store. Y acá, la razón por la cual estuvimos haciendo toda esta historia fue para tratar de entender este código de operación. Este código de operación es de Cortex, en el cual vemos que en la parte más alta, también lo vamos a ver en detalle luego, tenemos el código de operación. En este conjunto de bits que aquí tenemos sobre la izquierda, desde los bits 20 hasta el 31, en este caso, es el código de operación. Y acá dice
registro destino, esto será primero operando, segundo operando. Si ustedes se fijan, ¿cuántos bits tiene de extensión cada uno de los campos destinados al registro destino, al primero operando y al segundo operando? 4 bits. ¿Cuántas combinaciones puedo hacer con 4 bits? 2 a la cuarta, ¿qué es cuánto? 16. Si yo les digo de que internamente el microcontrolador tiene 16 bits, ¿les cierra ese 16 con este 16? Claro, me cierra. El microcontrolador tiene 16 bits. De esos 16 bits, yo los voy a identificar. Perdón, dije cualquier cosa. El microcontrolador tiene 16 registros. 16 registros. Para seleccionar uno de esos 16 registros, necesito 4 bits. Con lo cual, si el primer operando lo guardé en el registro 4, aquí me va a aparecer el valor 4. Si el segundo operando lo cargué en el registro 11, aquí me va a aparecer en binario 11. Y si yo digo que el resultado me lo guarde de la operación que quiero hacer, que el resultado me lo guarde en el registro 9, bueno, en el campo correspondiente al destino me va a aparecer el 9. Esto es entonces la máquina de 3 direcciones patentizada en nuestro código de operación. ¿Queda clara más o menos? Claro. Y después tendré que hacer un store del registro destino, 9 en el caso que dijimos nosotros, a la posición de memoria que yo quiero. ¿Sí? No, tengo primero operando, segundo operando, destino. No, esos son modificadores que por el momento no nos interesa. Esto es un... ¿Perdón? No, esta parte, estos son modificadores, porque yo puedo hacer, también lo vamos a ver en detalle, movimientos de datos con offset. Y ahí estaría el offset de, por ejemplo, el resultado. Pero, digamos, apuntar a una posición de memoria y correrme por medio de un offset. Eso lo vamos a ver bastante bien en algún ejemplo. Bueno, entonces, para que quede bien en claro, supónganse que yo tengo una instrucción CISC que lo que hace es sumar el primer operando más el segundo operando y guardarlo en el resultado en una sola instrucción. Yo lo voy a tener que descomponer aquí en 3 instrucciones. La primera será cargar el primer operando, la segunda será cargar el segundo operando, realizar la operación y cargar el resultado. Aquí lo vemos. Esto es para tratar de entender un poco la filosofía. Aquí me aparece un símbolo igual. Este símbolo igual es una directiva que le doy al compilador. Porque hay un tema que es bastante, llamémoslo, ontológico. Si yo tengo 32 bits para código de operación más operandos, ¿cómo hago para meter en esos 32 bits una dirección de 32 bits? Porque si meto los 32 bits en el código de operación, no tengo lugar para decirle qué es lo que quiero hacer. No tengo lugar para meter el código de operación. Con lo cual, tenemos que hacer una pequeña triquiñuela con la ayuda de los compiladores que hoy existen. Veamos cómo funciona esta instrucción y después veamos qué significa este símbolo igual. Cargar, load, cargar el registro R0
con la dirección de Oper 1. Cargar luego, desde corchete significa en nuestra sintaxis el contenido de la dirección apuntada por. Entonces, ahora lo que hago es, aquí lo que hice es apuntar a la posición de memoria en la cual tengo Oper 1. Oper 1 es un valor. Apunto entonces, lo cargo en R0, apunto con R0 a la memoria y traigo el contenido de la memoria y lo guardo en el registro R1. Es decir, que me quedó, después de todo esto, el primer operando en el registro R1. ¿Por qué R1? Porque se me antojó. Voy a hacer el R7, el R9, el R11 y el R14. Hago lo mismo para R2. Hago la suma y luego apunto a la dirección resultado y guardo el contenido de la suma, que es R3, en la dirección a la cual estoy apuntando y que quiero guardar el resultado. No, debe leerse de la siguiente manera, o en hebreo o en árabe, de derecha a izquierda. Sumo R1 más R2 y lo guardo en R3. Estos son registros internos. ¿Cómo, cómo, cómo? No. Hago lo siguiente. Eh, Hago la suma y la guardo en R3. Con R0 apunto a una posición de memoria que es resultado. Y acá, esta es la única excepción al hebreo y al árabe, te digo, guardo R3, es decir, la suma, el valor sumado, en la dirección apuntada por R0. Es decir, que aquí debo leer de izquierda a derecha. Es el único caso en el cual vale más el poder de la sintaxis que las reglas que hemos establecido. No, para el load register tiene que ser de derecha a izquierda. El puntero tiene que estar a la derecha. Es la sintaxis así. Mi nieto me diría, porque sí no es una razón, abuelo, pero bueno, es así la sintaxis. Esto no nos preocupa. Vamos a ver un poco qué significa ese igual. Eh, este igual es una directiva que le damos al compilador para que haga lo siguiente. Como no caben 32 bits en una instrucción de 32 bits, le digo al compilador, mira, búscame el primer lugar de memoria que te quede libre después de escribir todo este código que estamos haciendo, el primer lugar de memoria que te quede libre y escribime ahí el valor 1, 2, 3, 4, 5. Ah, y de paso, le digo al compilador, calculame la distancia que hay desde el código de operación y dónde pusiste ese valor 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que llamamos delta. Entonces, lo que hago es decirle al micro, cargame ahora R0 desde la dirección del contador de programa, porque estoy leyendo esta instrucción, entre la dirección del contador de programa y el lugar en donde vos me guardaste, si calcular un offset, apuntar a esa posición de memoria, fíjense, corchete, apuntar a esa posición de memoria y de allí traerme el valor que quiero guardar en R0. Bueno, esta es entonces, no es igual, no es una instrucción del microcontrolador, se llaman pseudo instrucciones y son directivas que se le dan al compilador. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer la presentación de la familia Cortex y nos vamos a tomar un café rápido. Cortex está compuesta por toda una, eh,
por una familia, por una comunidad que tiene centenares y miles de participantes en esa comunidad. En esa comunidad tenemos fabricantes de silicio, aquí, y acá vamos a ver todas las empresas que se nos ocurran, inclusive aquellas de electrodomésticos que por las escalas que trabajan, diseñan sus propios microcontroladores. Entonces, si yo soy Samsung, que voy a hacer 1 millón de lavarropas, bueno, voy a diseñar un microcontrolador orientado a el manejo de motores de velocidad variable. Bueno, voy a hacer un microcontrolador propio. También tengo los de propósito general que me los dan Freescale, Texas, ST, etc. Tengo después aquellos que me dan herramientas para trabajar con ese hardware, que son, por ejemplo, sistemas operativos en tiempo real, compiladores, herramientas, entornos de desarrollo. Y tengo también una buena cantidad de empresas que hacen training. Es decir, si ustedes les voy a escribir, googleenlo y traten de pedir que les manden novedades. Hay una empresa que se llama, que hace unos seminarios gratuitos de la Gran 7. Y por supuesto, esos seminarios son el gancho para hacer cursos. Y esos cursos son pagos. Eh, y se van a encontrar, bueno, el video que yo les recomendé que lean y que les envié la corrección de la dirección que me equivoqué, es un video que da ARM para capacitación. Es decir, que ARM también da capacitación. Las aplicaciones, ARM hoy está en todo lo que nos podamos imaginar. Impresoras, monitores, televisores. ¿Por qué hoy en día un televisor tarda tanto tiempo en encender si no tiene eh, filamento? No es un tubo de rayos catódicos. ¿Por qué tarda tanto? Porque está arrancando el sistema operativo. Los autos, es decir, de la misma manera que tenemos Android TV, tenemos Android Auto. Bueno, y esto lo dejamos para después del café.